Levanta tu mano si tú crees que tienes una misión a la cual tú has sido llamado en Cristo Jesús. Si tú no crees que tienes una misión, yo te quiero decir, el Señor te llama y te está llamando a una misión. Y esa misión no es la del vecino de al lado, la de enfrente o la de la persona de atrás. Cada uno y cada de ustedes tienen una misión exclusiva y única por el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de misión, lo primero que se me viene a la mente, aquellos que han visto la película Misión Imposible. ¿Se han visto esa película? Que empieza con la canción de Misión Imposible, ¿verdad? Misión posible, yo le diría. Y cuando hablamos de misión, hablamos de un trabajo que se tiene que hacer. Para poder llegar a cumplir una misión se tiene que hacer trabajo. Para poder llegar y cumplir la misión tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando. El que quiera cumplir la misión tiene que seguir caminando, tiene que seguir avanzando, tiene que hacer lo posible para hacerlo. Y por eso yo quiero que pongan en la pantalla lo que para nosotros sería la misión. Misión es propósito en la vida. Si hoy tú sales de esta tarde y dices, pastor, yo no tengo una misión, significa que no tienes un propósito para tu vida. Y por eso hoy yo quiero decirte que la iglesia Travis tiene una misión. Ese es nuestro propósito. ¿Por qué existimos como iglesia Travis? Y nosotros existimos para poder alcanzar a las personas que están fuera de Dios y que puedan conocer a quién, a Cristo Jesús. Pero como iglesia, cada uno de ustedes tienen una misión. Y la misión de ustedes es el propósito que tienen ustedes en su vida. Todos ustedes tienen un propósito. Pero para poder entender el propósito, yo quiero que hoy podamos entrar a los zapatos de Pablo. Pablo la semana pasada fue transformado. El que asesinaba a cristianos, el que era la persona que seguía y los perseguía, ahora ya es cambiado, ahora es bautizado, ahora él ya no es ciego, ahora él puede ver. Y hoy vamos a hablar de lo que es el cambio de el estar fuera de Dios, fuera de la voluntad, fuera de la esfera de la voluntad de Dios, ahora ver al Pablo que está bajo la voluntad de Dios. Y por eso hoy quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ir al versículo 20, pero antes de ir al versículo 20, me encanta ver cómo Pablo experimentó una transformación o un cambio radical. Y cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de transformación, me encanta lo que la palabra griega utiliza para conversión. Y la palabra en el latín para conversión significa convertere. Ese es el latín. De ahí viene la palabra conversión, que significa un giro total de 180 grados. Es alguien que va en camino a este lugar, pero el Señor viene, transforma, empieza a cambiar y tú giras un giro de 180 grados para poder ir buscando la voluntad de Dios. Y por eso, si vemos el versículo 20 y vamos a ir narrando, vamos a ir viendo lo que el Señor quiere que sepamos, vemos que después de que Pablo fue bautizado, después de que Pablo pudo ver, después de que Jesús le quitó la habilidad de ver, dice la palabra de Dios, Saulo se quedó unos días con los creyentes. ¿En dónde? En Damasco. Pablo iba en camino ¿a dónde? A Damasco. Para poder conseguir cartas, para poder asesinar a los cristianos, para poder seguir persiguiéndoles. Pero en su camino a Damasco encuentra ¿a quién? A Jesús. Y ahora él encuentra a Jesús y ahora él se está pasando unos días con los creyentes en Damasco. Versículo 20, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús. ¿Dónde? En las sinagogas, diciendo, ¿cuál era el mensaje de Pablo? Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Aquí vemos algo impresionante, iglesia. Aquí quiero que paremos. Vemos al Pablo que perseguía la iglesia. Y ahora vemos al Pablo que dice, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Si ustedes ponen ahí en su Biblia y pueden hacer un círculo, pueden aplicar que esa palabra ahí, no sé qué traducción tengan ustedes, pero me encanta que dice, y enseguida comenzó. Otras traducciones dice, inmediatamente empezó a predicar. ¿En dónde? En las sinagogas.
Y vemos que aquí, después de la conversión de Pablo, se le dio a Pablo que una misión de poder llevar el nombre de Cristo Jesús para que la gente escuchara del verdadero mensaje que Cristo es el Hijo de Dios. No solamente eso, yo me pregunto si puedes compartir sobre Cristo Jesús. Podemos decir, pastor, pero Pablo, qué buena onda que Pablo haya sido convertido, pero tú puedes, como dicen algunos, vos podéis llevar el mensaje de Cristo Jesús. ¿O piensas que es solamente el trabajo del pastor o del apóstol o del sacerdote o del que se para con una Biblia y la dice? El trabajo es de nosotros. Y cuando vemos esto, ¿cómo puedes estar tú en misión? Hoy quiero enseñarte 3 cosas, 3 movimientos de Pablo. Y yo quiero enseñarte hoy cómo tú puedes estar en misión, cómo puedes caminar en misión, cómo puedes caminar en el propósito de Dios, cómo puedes seguir buscando el propósito de Dios. Y el primer punto que yo quiero que hoy tú aprendas es lo siguiente: debes actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando estás dispuesto a estar en misión, Dios te dará todo lo posible para que puedas estar en misión. Si Dios te ha dado una misión, Dios te dará todo lo posible para que tú puedas cumplir esa misión. No hay nada que impida que tú no cumplas esa misión si Dios quiere que tú la hagas. Dices, pastor, pero no tengo el dinero para cumplir esa misión. Y dime, ¿quién es el creador tuyo? ¿Quién es el creador de la creación? Dios es el que da los recursos y el que puede darlos conforme a su voluntad. Y cuando hablamos de esto, para poder andar y cumplir la misión que Dios te ha llamado, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Debemos actuar inmediatamente. No puedes esperar, iglesia. Amado amigo que me ves por YouTube o por Facebook, no puedes esperar. No puedes decir mañana. No puedes ser esa persona como el faraón que le dijo Moisés, le dijo, ¿cuándo quieres que quite las ranas? ¿Y qué dijo el faraón? Mañana. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas para tu vida? Por eso lo primero que tenemos que hacer es debemos actuar inmediatamente. Iglesia, no podemos vivir como hispanos, como el hispano típico del mañana. Muchos hispanos decimos mañana. Yo recuerdo que cuando vivía en la casa de mis papás, muchas cosas no se arreglaban. Seguía goteando una cosita, pasaba algo. Yo le decía a mi papá, papá, ¿cuándo vamos a arreglar esto? Y como buen hispano siempre se le salía el mañana. Y el mañana nunca llegaba. Pero como iglesia no podemos ser la iglesia del mañana. Como persona no puedes ser la persona del mañana. Como estudiante, como empleador, no puedes ser el de mañana. No puedes ser en tu vida espiritual el mañana. Mañana estudio, mañana abro la Biblia, mañana oro. Porque ¿qué nos dice eso de tu vida personal? ¿Qué nos dice eso de tu propósito? Y por eso, si ustedes ven el versículo 20, Pablo inmediatamente empezó a proclamar, a predicar públicamente. ¿En dónde? En las sinagogas. El mensaje de Cristo Jesús. Y el evangelio de Cristo no es para una sola persona. El evangelio de Cristo es públicamente. Por eso cuando tú aceptas a Cristo como tu único Señor y Salvador, tienes que llevar las buenas nuevas públicamente. No es para que tú te las quedes y ya, tan. Es para que tú vayas y puedas compartir inmediatamente. A lo mejor hoy tú tienes un sueño. Dices, pastor, aparte de ser cristiano, yo quiero empoderar, hacer un trabajo, tener un negocio, tener una mejor casa, tener un mejor coche. Aún para hacer eso tienes que actuar inmediatamente. Aún para poder ser rico a mí me encanta lo que dice un pastor, para poder ser rico se empieza paso a paso, despacio en el proceso. Los ricos no han llegado a ser ricos de la noche a la mañana. Los ricos son ricos porque ellos hicieron una estrategia y visualizaron lo que querían hacer, pero antes de llegar ahí tuvieron que tomar pasos, tuvieron que tomar un proceso, pero tuvieron que hacerlo inmediatamente. Yo te garantizo que si tú aguardas $10 o $15 semanalmente, solamente eso, y tú los aguardas y los vas metiendo en una cuenta de retiro. A mí me enseñó una persona que vende seguros de vida, que para cuando tú tengas 50 años, tú ya vas a tener $1 millón en la cuenta de banco. Y para ese entonces va a crear un interés y va a crear un mejor revenue.
Pero para poder hacer eso tienes que hacerlo inmediatamente. Tienes que hacerlo, actuar. Y por eso hoy yo quiero decirte que en la vida secular, tanto como en la vida cristiana, Dios quiere que actuemos inmediatamente. No puedes esperar para mañana lo que puedes hacer hoy. Como dice un restaurante, ¿por qué esperar lo que puedes comer hoy y no mañana? Ya sea una enchilada, ya sea una gordita o ya sea un buen pozole o un buen menudo. Y por eso aquí yo quiero que veamos, y lo que el Señor nos está diciendo es que necesitamos una generación. Escucha, iglesia, necesitamos una generación que valore más al Evangelio que sus propias vidas personales. Escucha lo que dije, necesitamos una generación que valore más el Evangelio que sus vidas personales. Porque para poder buscar la misión que Dios tiene para nosotros, tenemos que buscar lo eterno y no lo no eterno. Y podemos venir a la iglesia y soñar y esto y aquello, pero si no buscamos lo eterno, ¿cómo quieres que Dios te dé un propósito en tu vida? Si tú lo único que buscas es el sueño americano, tener mejores dólares, tener una casa nueva, un coche nuevo, tener un mejor retiro, pero no estás buscando lo eterno, ¿cómo quieres que Dios cumpla la misión que Dios tiene para tu vida? Y por eso lo primero que tenemos que hacer hoy es actuar inmediatamente. Pablo lo hizo, Pablo actuó inmediatamente. Pero Pablo, a pesar de actuar inmediatamente, él hizo una segunda cosa que yo quiero compartirte. Lo segundo que hizo Pablo es, él se preparó. Para poder cumplir la misión de Dios tienes que prepararte, iglesia. Tienes que capacitarte. Por eso aquí dice, debes pasar por preparación. Para poder cumplir la misión que Dios tiene para tu vida, tienes que actuar inmediatamente. Pero cuando tú actúas, tienes que prepararte. No quiero que seas como en México decimos, allá al borras. Ir y decir inmediatamente. Pero si yo corro inmediatamente y yo no veo que aquí hay una caída, me voy a caer y me voy a romper el molde, ¿verdad? Pero yo necesito prepararme para poder, cuando yo actúe inmediatamente, saber que aquí hay una caída y saber identificar que aquí hay peligro, que aquí hay una caída y que si aquí hay un peligro yo me voy a rodear por este lado y voy a bajar por este lado para poder llegar más rápido aquí en medio. Pero muchos de ustedes quieren actuar inmediatamente y llegar al destino, pero tardan en llegar al destino porque trataron de hacer el camino más fácil. Pero el más fácil te lleva a destrucción, iglesia. Y por eso cuando vemos aquí a Pablo, vamos siguiendo leyendo, dice versículo 21 al 25, vamos a leer un poquito de Biblia. Dice, y todos los que escuchaban, o sea, todos los que estaban en las sinagogas, estaban asombrados y decían lo siguiente, ¿no es este el que en Jerusalén destruía y que invocaban a este nombre? Y el que había venido aquí el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Versículo 22, pero Saulo seguía, ¿qué dice ahí? Fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús, ¿quién es? El Cristo. Después de muchos días, versículo 23, los judíos tramaron, ¿qué hicieron? Tramaron deshacerse de ¿quién? De Pablo. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo. Y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Ahora, aquí vemos del versículo 21 al 25 algo fascinante. No quiero que se lo pierdan, porque si se lo pierden se van a perder la clave de este sermón. Cuando Dios nos da una misión tenemos que actuar inmediatamente. Pero cuando actuamos inmediatamente también tenemos que prepararnos. Y la preparación requiere que tú tengas un enfoque, que no te pierdas del enfoque, que no te desenfoques. Y cuando nosotros vemos aquí podemos encontrar algo poderoso. Digan conmigo, poderoso. Estamos muy aguados, hoy es Super Bowl Sunday. Digan conmigo, poderoso. ¿Quién va a ganar hoy? ¿Los Rams o los Bengals? Aquí dicen que las Chivas, los Rams. Hoy no es fútbol, hoy es Super Bowl. Hoy es Super Bowl Sunday. Yo estoy más contento por el halftime show que va a ser hoy. No se crean, ese no es para la iglesia, ese es para la vida personal. A los que les gusta Eminem va a estar en el halftime show. Pero bueno, regresando a la prédica.
Aquí yo quiero que vean algo poderoso, algo maravilloso. Aquí podemos encontrar algo poderoso. Del versículo 22 al 23 hay algo interesante. Si ustedes ven el versículo 22, dice: pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Aquí vemos que Pablo se le dio una misión y inmediatamente actuó. Inmediatamente fue a las sinagogas a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. Segundo, versículo 23. Después de muchos días, aquí vemos algo interesante. Pablo está en las sinagogas predicando ¿de quién? Del Hijo de Dios. Los que son detectives de Facebook, si a ustedes les gusta buscar gente en el Facebook, yo sé que aquí hay algunos detectives. Yo tengo algunas personas que les digo: hey, investígame tal persona. Y ella puede entrar, o él puede entrar al Facebook, encontrar la persona, si tiene Facebook, Instagram, si tiene Twitter, si tiene Snapchat, si tiene lo que sea. Hay páginas de internet donde tú puedes entrar e investigar a personas. Eso es público, está disponible. Lo único que tienes que hacer es entrar al Google y empezar a buscar la persona. Pero regresando aquí al tema, si tú eres un buen investigador, yo quiero que no te lo pierdas. Versículo 22 dice que Saulo estaba fortaleciéndose. Me encanta lo que dice otra traducción. Saulo seguía aprendiendo. Saulo seguía creciendo. Porque el que está en Cristo crece. El que no está en Cristo se hace un enanito. Escucha, el que está en Cristo crece. El que no está en Cristo es un enanito espiritual. Y vemos a Pablo que, a pesar de que era un enanito, él era un enanito de físico, pero no de espiritual. Y vemos aquí que Pablo en el versículo 23 dice: después de muchos, ¿qué dice ahí? Días. Él está predicando en las sinagogas y ahora ¿qué pasó? Después de muchos días, ¿qué pasa? Aquí hay algo interesante, iglesia. Vamos a investigar. Aquí hay algo que pasa, que yo me pregunto: ¿qué pasó después de muchos días? Cuando decimos muchos días, ¿cuántos días hablamos? Pablo estaba predicando en las sinagogas y después de muchos días, ¿qué pasa? Los judíos tramaron deshacerse de él, dice la palabra. Pero yo investigué, porque decía aquí después de muchos días, investigué y supuestamente los teólogos dicen que del versículo 22 al versículo 23 han pasado 3 años. Iglesia, del 22 al 23, ¿cuántos años han pasado? 3. Pablo está predicando en las sinagogas inmediatamente. Estaba con los creyentes de Damasco por un ratito, por unos días. Y él después, ¿a dónde va? Aquí no hay una historia, aquí como que se corta la historia. Como si tuvieras una película y la partes a la mitad y no te enseñan esa mitad. Aquí hay algo que no encontramos. La Biblia es 100% inerrante, no hay error en la Biblia. Pero si ustedes quieren saber qué pasa con Pablo, vamos a Gálatas 1. Si tienen una Biblia, ¿por qué no van a Gálatas? Si tienen su Biblia telefónica, vayan a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer del 11 al 18 y vamos a ver qué dice la Biblia. Dice lo siguiente, no va a estar en las pantallas, pero dice lo siguiente: amados hermanos, esta es una carta que Pablo escribe a los Gálatas y les dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. O sea, Pablo dice: lo que yo enseño no es razonamiento humano, esto es celestial, es de Dios. Después sigue diciendo Pablo: no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. Pablo está diciendo en la Gálatas 1, versículo 12, que nadie le enseñó a Pablo. Esto no es un pensamiento humano, esto no es una enseñanza humana, dice Pablo. Esto es una revelación que yo recibí por revelación directa ¿de quién? De Jesucristo. Versículo 13. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía.
Aquí Pablo está diciendo, ustedes sabían cómo me comportaba. Yo era esa persona adicta, yo tomaba, yo me iba a los bares, yo estaba en las fiestas, o yo estaba engañando a mi esposa, o yo andaba viendo cosas inadecuadas en el teléfono. Aquí vemos Pablo está diciendo, ustedes sabían lo que yo hacía. Pero, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios, hice todo lo posible por destruirla. Versículo 14. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones ¿de quién? De mis antepasados. Aquí vemos a un Pablo religioso, iglesia. Y yo te digo una cosa y te lo voy a decir y te lo voy a decir siguiendo. Tus religiosidades, tus tradiciones o lo que has hecho en el pasado porque el abuelita lo hacía o el bisabuelo lo hacía así o el tatarabuelo lo hacía así, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que tú creas en Cristo como tu único Señor y Salvador. No importa si la abuela hacía el mole así como la receta de la abuela, o no importa si el pozole o las baladas de Centroamérica o las popusas, pero iglesia, no sigas religiosidad. Pablo mismo lo dice. Yo superaba por las tradiciones. Versículo 15. Pero aún antes de que yo naciera, me encanta lo que dice Pablo, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Versículo 16. Aquí viene la investigación que vamos a hacer. ¿Qué pasa después de esos días? Para que yo revelarme a su Hijo, para que yo proclamara a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. La buena noticia acerca de Jesús. Aquí viene lo bueno. Aquí viene, escuchen. Cuando esto sucedió, cuando Jesús se reveló a Pablo, no me apresuré. Digan, apresuré. Vean a Pablo. Pablo actuó inmediatamente, pero no se apresuró. ¿Cuántos de nosotros hacemos algo apresuradamente? ¿Cuántos de nosotros queremos casarnos con tal fulanito o con tal fulanita, o queremos tomar una decisión de comprar una casa apresuradamente, pero no lo consultamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer esto, movernos de trabajo, cambiar de chamba, o invertir aquí nuestro dinero, o hacer esto, o mover a nuestros hijos, o salirnos de una iglesia apresuradamente, pero no lo consultamos a Dios? Escucha, iglesia, vemos a un Pablo que dice, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Antes de que tú compartas tus sueños, tu misión a un humano, compárteselo primero a Dios. Porque muchos de nosotros nos gusta el chisme, iglesia. También yo soy cómplice del chisme. Pero muchas de las veces le compartimos al chisme al amigo, al BFF, antes de compartírselo a Dios. Si Dios te da una misión, si Dios te da un sueño que tú quieras cumplir, ¿por qué no se lo compartes a Dios primero antes de compartírselo al humano? Porque lo que el humano a veces no entiende es que Dios es celestial. Dios es Dios, hombre es hombre. Y si tú escuchas el consejo de un humano, es muy probable que sea para bien o para mal. Pero el consejo de Dios siempre va a ser para bien y para bien y para bien. El consejo de Dios nunca va a ser para mal. Y cuando vemos aquí a Pablo, iglesia, seguimos escuchando, dice, no consulté a ningún ser humano. A pesar de que actuó inmediatamente, Pablo no se apresuró. Es muy diferente actuar que apresurarnos. Quiero que vean la diferencia. A pesar de que Pablo actuó inmediatamente, no significa que él apresuró el proceso. Debemos actuar, digan conmigo, inmediatamente. Estamos muy aguados, iglesia. Debemos actuar inmediatamente. Ahora di conmigo, pero no apresurarnos. Exacto. Es tiempo de actuar inmediatamente, pero no apresurarnos compartiéndole al ser humano lo que tenemos que compartirles a Dios antes de compartirlo a cualquier ser humano. Y vemos que dice Pablo, versículo 17, tampoco subí a Jerusalén. ¿Dónde estaba Pablo? En Damasco. Entonces dice Pablo, tampoco subí ¿a dónde? A Jerusalén, para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo.
O sea, aquí está diciendo la palabra de Dios que Pablo actuó inmediatamente, pero no se apresuró para ir a Jerusalén o para hablar con cualquier humano. Él no fue con los apóstoles. Él no fue con Pedro, no fue con Juan, no fue con los apóstoles. Él se fue a un lugar. ¿A qué lugar se fue? Dice la palabra de Dios: en cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. ¿Dónde es Arabia? ¿Sabes dónde es Arabia? Es la gran ciudad de Nueva York, donde hay un montón de edificios. No. Arabia era un lugar donde no había ni siquiera agua. Era un lugar desértico. Era un lugar donde no se escuchaba ni la voz del humano ni la voz de nadie. Era un lugar donde el sol pegaba en su mejor momento a las 12 de la tarde. Era un lugar donde Pablo tal vez podría haber muerto por estar en ese lugar. Pero ¿qué hizo Pablo? Antes de ir con los apóstoles, antes de ir con cualquier humano, dice la Biblia: me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Pablo acepta a Cristo. Pablo predica inmediatamente, pero no se apresura, porque él ¿a dónde va? A Arabia. ¿Y cómo sabemos que son 3 años? Versículo 18. Luego, 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro. ¿Quién es Pedro? El traicionero, el traidor, el que traiciona a Jesús. Pero 3 años después, él va con Pedro y me quedé con Pedrito 15 días con él. Regresando al sermón, Pablo, ¿qué hace después de aceptar a Cristo? Inmediatamente está predicando en las sinagogas el mensaje de que Cristo es el Hijo de Dios, pero él no se apresura para ir con ningún ser humano o para ir con ningún apóstol. ¿Él a dónde va? Al desierto. Y aquí viene lo impresionante. ¿Será posible que Dios quiere que vayas al desierto para que seas moldeado, preparado para poder cumplir el sueño que Dios tiene para tu vida? ¿O será posible que Dios quiere que vayas a Nueva York, donde está la mejor comida, donde están las pizzas, donde están los hot dogs, donde están los rascacielos, donde está la vida nocturna, donde está todo? ¿Será posible que Dios te está quitando de tu comodidad para que tú estés en la incomodidad, para que tú puedas entender que Dios es el Todopoderoso? ¿Será posible que Dios está permitiendo que parejas estén pasando por un momento difícil para que tú puedas entender que Dios es el que está bajo control? El que siempre está al pendiente, que es todo soberano. ¿Será posible que tu hijo es rebelde porque Dios quiere que pases por el desierto? No es que Dios lo está permitiendo. Ahí quiero aclarar: Dios no es que permita el mal, sino que Dios lo deja en su soberanía, porque algo bueno va a salir de eso. Pero iglesia, yo me pregunto si hoy tú quieres ir al desierto o tú quieres ir a Nueva York. Pero cuando nosotros vemos a Pablo, Pablo decidió ir al desierto voluntariamente. Aquí no vemos que Dios le dijo: Pablo, ve al desierto y en el desierto me vas a encontrar con una Coca-Cola. Porque muchos pensamos eso, ¿no? Pero Pablo fue al desierto porque él tenía mente y corazón. Pablo fue al desierto porque él sabía que Dios se le había revelado, y él tenía que, en el desierto, sin el consejo del humano, sin el consejo de los apóstoles, él realmente tenía que analizar por 3 años si Jesús era cierto. Muchas de las veces aceptamos a Cristo y queremos ir a predicarle a todo el mundo luego, y después nos desanimamos porque pasan cosas. ¿Por qué Dios no hoy le dices: Dios, dame la oportunidad de poder ir al desierto para yo descansar, pero a la misma vez pasar por entrenamiento, prepararme, para que cuando yo salga del desierto yo salga listo para poder llevar las buenas nuevas de Cristo? Para que cuando yo salga del desierto yo pueda hacer el propósito de Dios. Para que cuando yo salga del desierto yo tenga el entrenamiento, la preparación, y esté capaz para poder hacer lo que Dios quiere que haga para mi vida. Y por eso, iglesia, cuando esto sucedió, dice Pablo: no me apresuré a consultar con ningún ser humano.
A mí me encanta ver este versículo 22 y 23 y se me viene a la mente los espacios blancos de la vida. Vemos que Pablo no se apresuró, pero que actuó inmediatamente, pero aquí vemos del versículo 22 al 23, vemos un espacio en blanco. ¿Qué son los espacios en blanco, iglesia? ¿Han tomado exámenes ustedes en el pasado donde el maestro pone un espacio en blanco? Esos son los más difíciles. Yo pasaba los exámenes porque yo adivinaba bien chido. A mí me ponían 4 preguntas y yo adivinaba, porque yo tenía el sentido del común cuando era estudiante. No estudiaba mucho, estudiaba poquito, pero llegaba y yo decía, ok. Pero cuando los maestros me daban exámenes en blanco, híjole, eso sí los reprobaba, porque los exámenes en blanco tienes que saber, tienes que realmente entender cuál es la respuesta. Y del versículo 22 al 23 vemos un espacio en blanco. Yo me pregunto cuáles son tus espacios blancos de tu vida. ¿Cuáles son los espacios donde Dios no ha escrito, donde tú puedes escribir tu propio destino bajo la voluntad de Dios? Muchas de las veces Dios deja espacios en blanco para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Sabe Dios qué vas a hacer, pero muchas etapas de nuestras vidas no están predestinadas. Tú tienes el control. Claro, Dios es soberano, Dios conoce qué vas a hacer, pero todos ustedes controlan su destino, controlan a dónde es que van. El que ustedes tomen una mala decisión no es que, Dios ya quería que la tomara, no, tú la tomaste. Como dicen los argentinos, tú metiste la pata, ¿no? O sea, no es que Dios te dijo, ve y aviéntate por ahí, sino que tú lo hiciste por ti mismo. Y por eso me encanta ver que los espacios blancos son los más hermosos de la vida, iglesia. Los espacios blancos son los que nos dan la oportunidad de escribir nuestro destino, de escribir lo que queremos que Dios haga en nosotros y que la demás gente nos conozcan por esta persona o por esta persona. Iglesia, no se me pierdan. Pablo tuvo que prepararse para cumplir su misión. Pablo tuvo que prepararse. Yo me pregunto si tú te estás preparando. O nada más vienes a la iglesia, escucho la palabra, me emociono y esto y aquello, pero cuando yo regreso a mi casa, ese espacio en blanco sigue en blanco. ¿Por qué no en lugar de escribir con un lápiz, escribimos con un Sharpie? Porque a veces somos cristianos que queremos escribir nuestra vida con un lápiz. Por si nos equivocamos, lo borramos y después le escribimos otra vez otro cambio de plan. Pero ¿por qué no hoy tú sacas un Sharpie, algo que no se puede borrar, y tú empiezas a escribir tu propósito? Pastor, pero es que eso no se puede hacer. Tienes que prepararte. Pablo se preparó. Me encantan los espacios en blanco, iglesia, porque los espacios en blancos es cuando Dios comienza a trabajar. Yo sé que a lo mejor están pensando, analizando, pero vivimos en un tiempo que la iglesia nos motiva, nos levanta los ánimos, pero realmente no nos dicen la verdadera historia de cada personaje de la Biblia. Iglesia, te voy a decir algo que no te dice todos los pastores, te voy a decir algo que no te dice todas las iglesias, pero yo te quiero decir una cosa: Abraham tuvo que esperar por la promesa de Dios. Te voy a decir una segunda cosa: David tuvo que esperar para ser rey. José tuvo que esperar en la tribulación. Moisés tuvo que escapar de Egipto. Pablo tuvo que pasar por la preparación del desierto de Arabia. Y tú me dices que todos los candidatos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todo fue de color rosa. No. Todos los personajes del Antiguo Testamento, iglesia, tuvieron que pasar por los espacios en blanco. Todos los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento tuvieron que pasar por el proceso, por el camino, por el desierto. Iglesia, todavía te estás quejando. Escucha, Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa de Dios y tardó hasta los 100 años cuando tuvo su hijo. David tardó 15 años en tener el reinado. José tardó 20 años bajo cárcel, bajo tribulación, bajo problemas. Moisés tardó 40 años en el desierto para poder regresar y sacar al pueblo de Egipto. Una persona que era tartamudo. Y Pablo tardó 17 años para que le dijeran apóstol.
Pero ahora vivimos en tiempos donde los pastores quieren que les digan apóstol en 2 meses. Vivimos en tiempos donde la gente quiere reconocerles por títulos. Ahora vivimos en tiempos donde queremos que promuevamos gente en 6 meses. Así no trabajan las cosas, iglesia. Dios tiene que pasarnos por el desierto de Arabia para que podamos hacer el plan de Dios. Y por eso yo quiero decirte algo que dijo Billy Graham. Billy Graham dijo: me arrepiento en el no haber trabajado más en mi formación espiritual antes de empezar mis cruzadas. Billy Graham dijo: me arrepiento en el no haber trabajado más en mi formación espiritual antes de empezar mis cruzadas. Una persona por el nombre de Billy Graham, que era el evangelista más famoso de los tiempos contemporáneos. Y Billy Graham dice: me arrepiento el no haber preparado mi alma antes de empezar mis cruzadas. Ese mismo viejito que murió a los 90 y tantos años dijo una vez también, le preguntaron: si tú regresaras el tiempo, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? Y él dijo: lo único que yo cambiaría sería orar más. No pasé el suficiente tiempo en oración. Y yo me quedo sorprendido a ver cómo esta persona por el nombre de Billy Graham se arrepiente de no haber orado lo suficiente. Yo me pregunto si tú estás orando lo suficiente para que Dios te haga y cumpla su voluntad en ti. Mi tercer punto, ese es el más doloroso. Este es el de los guerreros. Pero Dios no solamente llama a que tú actúes inmediatamente, no solamente Dios llama a que tú pases por la preparación, pero para poder cumplir la misión de Dios tenemos que sufrir. Tienes que sufrir. Es bonito decir, prepararme, actuar inmediatamente, pero sufrir, come on, pastor. Es lo mejor que me puedes dar hoy. Decir que voy a sufrir, decir que voy a llorar, que me voy a lastimar, que voy a caer. Sí, ese es el cristianismo, iglesia. El cristianismo es que tú sufras para la honra y la gloria de Dios. Pablo dice, versículo 26 al 30, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se los llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. ¿Qué dice ahí? Trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Iglesia, vemos a un Pablo que en algunas cartas tenía que decir que estaba en Roma, pero no estaba en Roma. Porque si él decía dónde estaba, iban en camino, lo capturaban y lo mataban. Muchas de las veces él tiene que escribir en las cartas apóstoles que está en Roma, porque él realmente no está en Roma. Él está sufriendo. En Filipenses él escribe y dice: por favor traigan mi suéter porque tengo frío, pero traigan mis libros porque yo quiero seguir aprendiendo. Traigan mis libros porque yo quiero seguir escribiendo desde la cárcel. Muchas de las veces vemos a Pablo y pensamos que está en el Motel Inn con un wifi y con un juguito de naranja por la mañana. Pero Pablo no está en un motel. Pablo está en una cárcel, en un lugar oscuro, en un lugar de dolor, en un lugar de depresión. Pero iglesia, debes de experimentar el sufrimiento.
Amigo, si no experimentas el sufrimiento, tú no vas a entender la gracia de Dios. Pero cuando tú entiendes el sufrimiento, tú entiendes que la gracia de Dios abunda aún cuando duele, aún cuando no es fácil, aún cuando hay tormentas, aún cuando estás en oscuridad y se te acaba la vela, aún cuando no hay para prender la vela, o aún cuando no tienes el sentir de seguir avanzando. Iglesia, el Evangelio nos enseña dependencia en Dios. El Evangelio no nos enseña que nos va a dar un carro último modelo el Señor. El Evangelio nos enseña dependencia en Dios. ¿Y sabes qué es eso, iglesia? Cuando nosotros decimos que el Evangelio nos enseña dependencia, eso significa que el miedo, las debilidades deberían ser nuestra fortaleza, porque cuando dependemos en Dios significa que no puede haber miedo y no puede haber nada de eso, porque cuando tú estás en dependencia con Dios, tú sabes que el miedo, tú sabes que el temblar los pies, tú sabes que el sudar, tú sabes que el llorar es tu fortaleza, porque la Biblia dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y hoy tal vez tú no tienes los recursos, no tienes nada para poder hacer posible el propósito al cual Dios te ha llamado, pero cuando tú dependes en el Señor, dices: Señor, mi dependencia está en ti, y mi debilidad se fortalece, y el no tener recursos se va a fortalecer más y más. El sufrimiento de Pablo tal vez no tenía mucho sentido, pero iglesia, valió la pena por lo que llegó a ser. Pablo nunca se imaginó de que algún día la mitad del Nuevo Testamento fuera por el autor Pablo. Pablo nunca se imaginó que hoy, 2000 años después de Cristo, estuviéramos hablando de un Pablo que fue un mártir, que fue alguien que dio su vida por el Evangelio. Pablo no se imaginaba que después de 2000 años íbamos a estar hablando de su conversión, y ahora de que él está buscando la preparación, ahora que él está buscando inmediatamente sufrir. A mí me encanta lo que una vez encontré por el internet. Y una vez buscando en el internet encontré una historia que hicieron una investigación unos estudiantes de la Universidad de Harvard. Y ellos querían saber cuánto puede nadar una rata. Y ellos hicieron ese estudio. Y pusieron a unas ratas en un bowl oscuro donde no había luz, donde no entraba la luz. Y estas ratas no duraron mucho tiempo. Al estar en una vasija de agua oscura, sin ninguna reflexión del sol o reflexión de luz, muchas de ellas murieron muy rápidamente. Y a los estudiantes de Harvard se les ocurrió hacer un truco. Se les ocurrió poner las mismas ratas en un lugar donde no hay luz, y poner otro grupo de ratas en un lugar donde entra solamente una lucecita, donde se puede ver por dentro. Y los estudiantes de Harvard encontraron que las ratas que tenía luz, que entraba a esta canastita, pudieron nadar más de lo que las otras ratas no pudieron. Y muchas de las veces necesitamos, en inglés le dicen rat hope, esperanza de rata. Y muchas de las veces cuando estamos en una vasija de agua y podemos ver esa lucecita hasta el fin ahí del cielo, eso nos puede motivar, nos puede ayudar a salir adelante. Yo quiero que hoy tú confíes en esa luz de Cristo Jesús, en esa luz que brilla, en esa luz que se puede ver, y que no seas como esas ratas que no pudieron nadar porque no había luz, no había esperanza, no había razones por las cuales nadar. Y hoy a lo mejor llegaste y dices: pastor, pero no vale la pena correr, no vale la pena nadar, no vale la pena avanzar. ¿Vale la pena? Yo te quiero decir que sí lo vale. Vale la pena sufrir, caer, porque muchos de ustedes van a decir: ¿valdrá la pena todo lo que yo hago? ¿Valdrá la pena levantarme por las mañanas, trabajar en la cocina o trabajar en una casa limpiando, o muchachos que trabajan en el roofing? ¿Valdrá la pena estar en un roofing
donde puedes caerte y perder tu vida? ¿Valdrá la pena tener tus hijos rebeldes? ¿Valdrá la pena todo lo que está pasando en tu vida? Claro que sí vale la pena.